Buenas noches a todos, bienvenidos a otro seminario Camino al Congreso, en realidad el último, previo al Congreso que ya está cerca. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre casos clínicos, vamos a presentar casos clínicos, mejor dicho, referentes al seguimiento de pacientes en la era del TDHPV. Y para eso contamos con el doctor Andrés Humphrey, un enorme gusto de tenerlos con nosotros. El doctor Humphrey es presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y jefe de la sección de TGI del Servicio de Gineco del Hospital Británico de Buenos Aires, que también nos va a acompañar y con mucho gusto en el Congreso, sobre todo el primer día. Bienvenido Andrés, Luciana. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Cuando vos me digas, Fer, compartimos la pantalla. Perfecto. Comenzamos entonces con el caso clínico número uno. Es Laura, de 35 años, que concurre a control ginecológico. Es fumadora ocasional. De los antecedentes gineco-obstétricos se destaca que es nuligesta, usa anticonceptivos orales como método. Se realizó en el 2023 un CONOLIP PROSIL de alto grado y luego se han realizado controles anuales con PAP y colposcopía normales. No recibió vacuna para el HPV y el último control fue en julio del 2024. De ese control tenemos los resultados de Papa Nicolau negativo, colposcopía sin lección exocervical y un test de HPV negativo para virus de alto riesgo. Entonces, las opciones que planteamos acá para que ustedes puedan elegir y después discutir serían: opción uno, realiza toma para colpocitología, para PAP y le solicita colposcopía. Segundo, le dice que como el test de HPV es negativo, debe volver a controlarse en 5 años. 3, le solicita nuevo test de HPV. 4, le solicita nuevo test de HPV, PAP y colposcopía. Ya Está está peleado, peleado, Fer, Fer, ¿eh? ¿eh? Bueno, creemos que justamente que con este tema van a estar peleados prácticamente todas las respuestas y de eso se trata y por eso justamente preferimos traer al colega argentino que ellos sobre todo en algunos lados tienen más experiencia, más tiempo y bueno, y a su vez para discutir un poco el tema de los seguimientos que acá no tenemos pauta de seguimiento. Eh, la Pasa opción la uno, otra. realiza toma para PAP y le solicita colposcopía, Perdón, 29%. que para que me adelanté, Fer, perdón. La leo si quieren por orden de votación. La opción 3 primero, le solicita nuevo test, un 34%. La opción uno, segunda, con 29%, realiza toma para PAP y le solicita cuerpo. La opción 4, 20%, le solicita nuevo test HPV, PAP y colposcopía. Y por último, la opción 2 le dice que como el test de HPV es negativo, debe volver a controlarse en 5 años. Bueno, ahí más o menos, Fer, puse lo que podemos llegar a creer algunos de nosotros, ¿no? Que claramente no es no es la verdad absoluta, y más en este tema que es bastante discutido en cómo hacemos el seguimiento. Y pusimos en verde la que creemos que es como más verdadera, y la amarilla claramente es aceptable. Como bien vos dijiste, nosotros nos basamos básicamente en guías de otros países con respecto a este seguimiento, y muchas veces utilizamos las del norte las de Europa, ¿no? Que tienen bajo índice de cáncer de cuello y tienen otros recursos distintos a nosotros, y tratamos de extrapolar, y obviamente a veces la realidad nuestra no es la misma, incluso desde el punto de vista económico, que también nos puede no ser tan fácil acceder a ciertos test. Así que bueno, te dejo, Fer. Aporto algún comentario en este punto, si me permiten. Obvio. Primero, buenas noches a todos y nuevamente gracias por la invitación. Les comento lo que nos pasó a nosotros en este aspecto. Si ustedes miran las guías clínicas de nuestra sociedad, que las van a encontrar en colpoweb.org,
la guía dice repetir un test de HPV en este contexto, que es la que ustedes ponen en verde, pero después, si se fijan, hay un adendum de esas guías, porque lo que sucedió en nuestro medio fue que hacerle el test, si bien la guía nuestra decía, hágale el test de vuelta al año, eh, la recomendación del ministerio, en el programa del ministerio, decía a los 18 meses y no al año. Entonces eso nos generaba un conflicto, sobre todo con los financiadores, que no querían cubrir ese estudio, las prepagas, las obras sociales no querían cubrir ese estudio al año porque adherían a lo que el ministerio decía. Y por lo tanto, si ustedes miran ahora el adendum de las guías de nuestra sociedad, de la sociedad argentina, dicen repita el test a los 18 meses, no al año. Así que Claro, al año le haríamos un PAP y una colposcopía, como dice en amarillo ahí, y nosotros no le haríamos un test al año. Si fue negativo, se lo repetimos a los 18 meses. Fue un modo de ponernos a tono con lo que decía el ministerio, no entrar en conflicto con los terceros pagadores y bueno, y distender un poco también por un tema de costos. Si hay que hacer la prueba todos los años después en el seguimiento de estas pacientes con un SIL de alto grado, se pone complicado de sostener ese costo. Entonces, eh, lo hacemos cada 18 meses. No le repetiríamos el test al año. Así que quería hacer ese comentarito. bien. Bueno, mira, nosotros, Andrés, acá es como que sucede algo similar. Claramente nosotros sabemos que el test de HPV es el mejor predictor de recidiva, ¿no? Entonces, es el ideal quizá para el seguimiento de estas pacientes y habitualmente lo que tendemos a hacer es hacer sí test de HPV, que sería el primero los 6 meses y después anual hasta tener 3 negativos, y bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero también nos sucede más o menos lo mismo en cuanto a que en todos los lugares quizás no tenemos el acceso al test de HPV para todos los años para una misma paciente. Acá el PIAS, desde el año pasado, que se incorpora el test de HPV como screening primario en nuestro país para todas las instituciones públicas y privadas, solo lo cubriría una vez cada 5 años. Y estas pacientes, como todas las que van a venir en los casos posteriores, quedan como por fuera del screening, ¿no? Entonces requeriría test más seguidos y no se los cubren. Entonces, eso varía de acuerdo a cada institución y claramente realizar el PAP y la colposcopía es lo que hacíamos toda la vida y es totalmente válido. Siempre el control de estas pacientes es más seguido que lo que es la población general, dado el riesgo que tiene de recidiva por muchos años. No sé, Ferbo, si querés aportar algo a esta discusión. Sí, una cosita chica que ya surgió acá, si bien no fueron muchos, pero votaron de realizar el test en 5 años y no sé, es lo que estamos viendo en la práctica clínica, que se están a veces mezclando los conceptos de seguimiento de pacientes sanas, como tamizaje de pacientes con patología, ¿verdad? Bien, Es fundamental no mezclar lo que está en las guías nuestras, que son guías de tamizaje de población general, con pacientes que tienen o han tenido alguna lesión. Eso en primer lugar. Como otra cosa, yo creo que a lo largo de esta charla van a haber varias opciones que son preferentes o aceptables, como dicen algunas guías, ¿verdad? Por varias cosas. Primero, porque, bueno, como decían Andrés y Luciana, la realidad práctica a veces de cada país es diferente. Y por otro lado, porque una cosa es el tamizaje y otra es el seguimiento de pacientes. Sí, eso que mencionás es muy, muy atinado. Yo había omitido ese detalle, pero lo había pensado y me olvidé de decirlo, pero es muy atinado eso que decís. Pero bueno, como propuesta y teniendo en cuenta que no en todas partes disponemos de estas pruebas y que son costosas para el sistema, pienso que la alternativa de hacerlo a los 18 meses en lugar de hacerlo
al año, y si es negativo, repetirlo a los 3 años, que eso fue lo que adoptamos nosotros. Siempre estoy hablando en el seguimiento de una paciente que tuvo un SIL de alto grado. Eh, en ese contexto, pienso que es un modo de por lo menos mantener el uso de la prueba y tratar de contener un poco los costos. Una pregunta, Andrés, y cuando lo repiten a los 3 años una vez que es negativo, en el medio de ese periodo, ¿le realizan PAP y o colposcopía o las dos cosas a la paciente o le dicen, no, mira, a ver, más allá de que el control ginecológico es anual y sabemos que siempre en esta y en todas las pacientes debemos colocar el espéculo y mirar el cuello, en estas pacientes de seguimiento, entre ese test y el que repiten a los 3 años, ¿realizan PAP y colposcopía en el medio? Si te tengo que contestar por lo que dice la guía, te tengo que decir que no. Si te tengo que contestar por lo que hago en mi práctica personal, te tengo que decir que sí. Bueno, estamos iguales, creo. Bien, Bien, seguimos, Fer. seguimos. Bien. En cuanto a la vacuna del HPV, referido a esta paciente que tuvo un conolip, no se la indica porque ya tuvo una lesión por HPV, la opción uno. Opción 2 le indica la vacuna, pero le explica que debe pagarla porque es gratis hasta los 26 años en Uruguay. Opción 3 le indica la vacuna, ya que por recomendación del Ministerio de Salud Pública está indicada por situación fuera de esquema de vacunación regular, siendo gratuita hasta los 45 años. Y la opción 4 le explica que debe vacunarse y que concurra sin receta médica, ya que desde el 2024 es gratuita para todas las mujeres hasta los 45 años con un esquema de 2 dosis. Se abre la votación. Bueno, aparecen las respuestas, aquí un poquito más polarizado. Por suerte la opción uno 0%. Todo el mundo se la indica la vacuna. La opción con 81% es que le indica la vacuna, ya que por recomendación del ministerio está indicada por situación fuera del esquema de vacunación regular, siendo gratuita hasta los 45 años. Esa es la opción 3. Luego le siguen, pero mucho más abajo, la opción 2 que dice le indica la vacuna, pero le explica que debe pagarla, porque es gratis hasta los 26. Y por último, le explica que debe vacunarse la opción 4 un 7%. Así que la opción 3 fue amplia mayoría. Yo en este caso no voté, así que debo ser el que está ahí abajo que dice que no votó, pero porque desconozco estos pormenores de la reglamentación uruguaya, pero simplemente quería aportar en este punto que, bueno, nosotros en Argentina no la tenemos dentro de una recomendación del ministerio, por lo tanto no tenemos un aval por ese lado. Sí la recomendamos y en el caso personal la usamos, pero porque tenemos posibilidad de que nuestros pacientes la reciban, pero definitivamente está fuera del esquema de vacunación y del protocolo del ministerio. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que, para ser totalmente honestos, la evidencia que avala el uso de la vacuna en el contexto de una paciente con patología previa todavía es una evidencia que está un poco cuestionada porque tiene algunos sesgos. Que yo conozca, hay un solo ensayo clínico aleatorizado y doble ciego que avala, pero con números pequeños, y hay una cantidad de ensayos clínicos en marcha que seguramente nos van a dar una respuesta mucho más robusta con respecto a este punto, pero frente a quienes deben tomar una decisión en el ministerio o en los financiadores, es difícil para nosotros, por lo menos en nuestro medio, sostener los argumentos porque la evidencia está ahí agarradita con alfileres. Entonces, en lo personal la indico, pero en el caso nuestro, en nuestro país, la paciente lo tiene que abonar casi siempre, salvo alguna situación puntual, porque está fuera del protocolo del ministerio. Bien, este tema, en realidad yo incluso participé en la discusión en inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública el año pasado cuando se llevó adelante la decisión y bueno, realmente la evidencia que había
si bien no era sólida 100%, y es más, los beneficios de la vacuna, a partir que van pasando los años, es una vacuna que es relativamente nueva y se están viendo, ¿no? Y nada, y bueno, y fue suficiente como para nosotros tomar la decisión, si bien es adecuado lo que vos decís, no está 100% demostrado, pero los trabajos en los que se basaron es que disminuye el riesgo de recidiva, y la particularidad que nosotros tenemos acá en el Uruguay, que es un país chiquito, es que no tenemos faltantes de vacuna, ¿sí? No teníamos en ese momento y ahora tampoco, que la población que no se puede vacunar y la que habitualmente tiene más recidiva es la que tiene menos recursos, ¿sí? Entonces, fue aprobado por unanimidad en esa reunión la aprobación de la vacuna para estas pacientes que tuvieron HSIL cervical hasta los 45 años, que era lo que la evidencia llevaba hasta qué edad en el adulto tenía beneficio, que sabemos que ahora se ha extendido un poco más. Y dentro de estas pacientes, de aparte del que tiene HSIL cervical, se extendió también para otras poblaciones, como son los hombres que tienen sexo con hombres, los pacientes que tienen HSIL anal, que también es una población muy vulnerable, y bueno, los inmunodeprimidos, trasplantados por órganos sólidos y hematopoyéticos, y bueno, eso más o menos es a lo que se extendió la recomendación acá en el Uruguay, con la particularidad que entre los 25 y los 45 años debe ser con receta, que en realidad se puede poner el dato clínico, y creo que sería un beneficio poner el dato clínico para tener datos estadísticos de nuestro país y a ver si reduce o no, pero eh, podemos no poner el dato clínico en la receta, ¿sí? Simplemente para proteger la confidencialidad y, bueno, y los datos de secreto profesional claramente de cada paciente. Hace un par de días surgieron unas discusiones, en realidad, en el buen sentido, en cuanto a la receta de la vacuna, y creo que queda a criterio de cada uno de nosotros, y tenemos que ser muy cautos en a quién le hacemos la receta sin dato clínico para que reciba la vacuna, ¿no? Porque las vacunas son finitas. Claramente, si yo le hago una receta a una paciente que tiene, no sé, 43 años y no tiene ninguna indicación, pero va con una receta, seguramente va a recibir la vacuna. Pero realmente allí estamos desperdiciando los recursos y los estamos desviando para quien no tendría ese beneficio, por lo menos el particular que en este momento el Ministerio de Salud Pública contempla. Entonces, quizá invitamos en esta instancia a que seamos bastante conscientes y conservadores a la hora de hacer la receta de la vacuna del HPV en estas poblaciones especiales. Allí, Fer, es como que me desvíe un poquito del tema, pero me parecía importante aclararlo a propósito de lo que vimos la semana pasada. A mí me resulta súper interesante ver que ustedes lo tienen incorporado como algo oficial. Para nosotros es algo, ya les digo, fuera de protocolo. Me resulta súper interesante que ustedes lo tengan y la verdad que lo veo como con admiración. Yo estoy convencido de la utilidad de la vacuna en este contexto, solo digo, nos está faltando tener esa Claro. evidencia robusta, ¿no? Pero en lo personal lo indico y estoy convencido de que tiene utilidad e incluso veo que a mí también me ayuda mucho en esa consulta postoperatoria porque yo habitualmente se lo indico cuando veo el informe de la biopsia y se lo transmito a la paciente, aprovecho esa consulta para indicarle la vacuna. Pero porque veo que en ese momento muchas veces la duda de la paciente es, bueno, pero entonces yo ahora si sigo con mi misma pareja de antes, estoy expuesta a reinfectarme y qué sé yo. Bueno, entonces me parece que nos viene bárbaro ese modo de pensar de muchas pacientes, decir, mira, te va a venir bien vacunarte porque aparentemente un porcentaje de las potenciales recaídas tienen que ver con reinfecciones y no con persistencia de la infección que vos tuviste. Entonces, a mí me sirve ese argumento en la consulta para reforzar la conveniencia de que se vacune. Así que creo que como que me cierra por todos lados, ¿no?
claro. Y lo otro, Andrés, que nosotros en nuestras recomendaciones hasta los 26 años para la población general, hombres y mujeres, recomendamos esquema de 2 dosis y a la población que la indicamos, porque tuvo un HSIL que idealmente lo damos desde, como vos decís, desde que tenemos el diagnóstico hasta el mes posterior, es el momento como que tomamos como óptimo, pero después también se la podemos dar, usamos el esquema de 3 dosis. Sí, 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 nosotros también ahí usamos el esquema de 3 dosis. En todo caso, la pregunta es ¿por qué hasta los 45, no? Claro, En bueno, realidad tampoco está establecida cuál es la edad hasta la cual esto puede ser de utilidad. Como en la reglamentación de la Argentina no hay un límite de edad para la indicación de la vacuna, yo no lo tomo tan en cuenta a la hora de indicarle en este contexto. Si tiene más de 45, se le indico también. Pero bueno, también son todas cosas para discutir, ¿no? Mirá que nosotros acá también la indicamos después de los 45. El tema es que, de acuerdo lo gratuito, ¿sí? En nuestro país es hasta los 45 que es gratis. Más allá de los 45 la indicamos, pero bueno, la paciente tiene que abonarla, tiene que Perfecto, costear la perfecto, vacuna. En nuestro perfecto. país tampoco hay límite de edad para la vacuna del HPV. Sí, si bien yo no estuve en la discusión del el comité de inmunizaciones, pero tengo entendido que se tomó un límite de los 45 años, porque bueno, hasta ahí más llegan la mayor parte de los estudios que demuestran aumento de la inmunogenicidad con la vacuna, ¿no? No quiere decir que después no lo tengan, pero son las poblaciones que vienen siguiéndose desde el 2008, 2009. Que bueno, que al principio todos nos acordamos que la vacuna se indicaba solo en la adolescencia, después fue hasta los 26 y ahora hasta los 45. Digo, no, no se eligen los números al azar, pero es lo que van dando los trabajos. Seguramente si lo analizamos dentro de 10 o 12 años, estos cortes de población ya van a tener 50, 60 años. Bien. ¿Sigo, Fer? ¿O tenés alguna pregunta ahí o algo? No, nada más. Bien. Continuando con esta paciente. Se realizó la citología, el PAP es negativo y se realiza una colposcopía que muestra esa área de epitelio aceto blanco tenue, periectopía a la hora 12, iodo negativo, que no estaba presente en el estudio previo. Entonces tenemos como opción si le realizaría biopsia, sí o no. Bueno, ya tenemos el resultado de la votación, amplia mayoría para los que le realizaron biopsia, 86%, frente a un 14 que no realizaron biopsia. Cerramos esto, se abren los comentarios. Sí, yo en lo personal voté por hacerle la biopsia, pero podría haber votado por no hacérsela. A ver, voté por sí hacerle la biopsia porque en el contexto de una paciente que tiene el antecedente de haber tenido un SIL de alto grado y de haber hecho un procedimiento decisional previamente, si me encuentro con esa imagen, en ese contexto la biopsiaría. Me parece una imagen G1 que fuera de ese contexto, la verdad, no se la biopsiaría, porque tiene un PAP negativo y una imagen G1, no la biopsiaría. Solo lo haría en el contexto de ese antecedente de haber tenido un SIL de alto grado, entonces esa imagen como que me cobra un poco más de relevancia. Si me sacan los antecedentes, tiene un PAP negativo y esa imagen G1 no la biopsiaría. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés, y más ahora que capaz que también hasta incluso a veces tenemos el test de HPV que es negativo, ¿no? Entonces más nos aleja y, y nada, lo que está bueno también recordar a los que hacemos fundamentalmente colposcopía es que muchas veces en las pacientes post-conolip hay muchas imágenes, ¿sí? Que pueden ser que parezcan anómalas y en realidad es una repitelización, o que parezcan lesiones, o que capaz que es una repitelización anómala, si bien somos, como vos decís, bastante más generosos que la población general con la biopsia en estas pacientes, ¿no? Lo que sí está bueno es quizá siempre, independientemente capaz que del resultado que tenemos ahora del Papa Nicolau negativo que tenemos, es ver qué tenía la paciente anteriormente y quizá
de acuerdo a lo que leyó Fernando, esta paciente, la colposcopía anterior del control previo, quizá esa imagen no la tiene. Puede ser un cambio menor por quizá un HPV de bajo grado, de bajo riesgo, perdón, y quizá sí, quizá es un epitelio anómalo o no, pero capaz que no solo tener el episodio actual, sino es ver los antecedentes, como vos decís, el antecedente de un HSIL con un tratamiento, y bueno, ¿y qué dieron los controles previos paraclínicos? Sí, creo que la mayoría de los colegas que votaron, así como Andrés, estamos en sintonía. Y de hecho, cuando pensamos este caso clínico, justamente por eso mostramos ese epitelio citoblanco tan tenue y con cambios menores, ¿verdad? Que como dice Andrés, fuera del contexto de esta paciente, seguramente no se biopsia, pero casi. No sé si hay más comentarios respecto a este punto del caso clínico uno. Si no, pasamos a lo siguiente, que ya entramos en el caso clínico número 2. Es Carla, de 45 años, que concurre a consulta ginecológica por resultados alterados. Tiene un test de HPV positivo a virus de alto riesgo que no son 16 ni 18, lo que aparece como otros, y un PAP que es compatible con SIL de bajo grado del 12 de julio del 2025. Carla en el 2023 recibió 3 dosis de vacuna nonavalente. Como antecedentes ginecobstétricos tiene 3 gestas, 2 partos vaginales, una cesárea, actualmente es portadora de DIU. Y refiere una crioterapia hace 20 años que no sabe cuál fue la indicación. Como antecedentes de la citología tiene un PAP en el 2023 que es negativo y una nueva pareja desde hace 4 años. Las opciones son: uno, le solicita colposcopía con esos resultados, ¿no? Dos, le dice que como el test es positivo, pero no es a virus 16 y 18, no necesita colposcopía y solicita repetir el PAP en 6 meses. Opción 3, le dice que vuelva en un año para repetir PAP y test de HPV. Opción 4, le explica que la vacuna no le sirve dado que se la administró después de los 26 años. Bueno, acá hay una amplia mayoría de la opción uno que vota en la opción uno, le solicitan colposcopía. Después, con un 15% nada más, le sigue la 2, le dice que como test de HPV no es ni 16 ni 18, no necesita colposcopía y repite el PAP en 6 meses. Y la opción 3, 9%, le dice que vuelva en un año para repetir PAP y test de HPV. La última opción no tuvo ninguna votación. Cerramos. Se abren los comentarios. Andrés, Luciana. Y yo coincido con la mayoría y de hecho voté por colposcopía. Eh, Podría ser la opción 2 si el PAP hubiese sido negativo, es decir, un test de HPV positivo que positivo para otros, no 16 ni 18, requiere de una segunda prueba de triage. Y esa segunda prueba de triage normalmente es la citología. Si nosotros no disponemos, pero si alguien dispusiera de, de la tinción dual, sería óptimo. Pero nosotros no disponemos de eso, hacemos la citología. Ahora, si la citología es negativa, ahí sí podemos repetir el estudio en un tiempo prudencial. Pero esta citología fue de bajo grado, entonces tenemos que hacer una colposcopía si tenemos una prueba positiva para otros, que no son ni 16 ni 18, y un PAP que es positivo para bajo grado. En ese contexto debemos hacer una colposcopía, es decir, esa paciente requiere de una evaluación posterior. Sabemos que la citología eh, eventualmente, si que dé de bajo grado no quiere decir necesariamente que la histología va a ser de bajo grado. Es una citología que muestra alguna anomalía y debe ser evaluada más exhaustivamente con el examen colposcópico. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, la colposcopía, y en realidad tenemos que acordarnos de que el PAP
en realidad, si bien tiene moderado o baja sensibilidad, tiene bastante especificidad, ¿no? Entonces tenemos una paciente que tiene un HPV de alto riesgo, si bien no es 16 ni 18, seguramente, como mínimo, esta paciente tenga un LSIL porque la especificidad del PAP es bastante elevada. Y bueno, y no es despreciable el porcentaje de pacientes que quizá tenga con esa citología incluso una lesión de alto grado. Entonces, creo que la colposcopía deberíamos de hacerlo. Sería distinto si nosotros ya tenemos un diagnóstico histológico de LSIL, pero en este caso, esta paciente nosotros tenemos las sospechas, ¿no? Tenemos que tener la confirmación de diagnóstica con una histología, ¿no? Con la colposcopía y bueno, y eventual biopsia. Digo, Sí, Fer, sí. Coincido plenamente. Perfecto, totalmente de acuerdo. Esa es la colposcopía, la imagen colposcópica de la paciente. No voy a explicarla porque todo lo que estamos acá ya sabemos de qué se trata. Y la pregunta es si ante esa área con cambios menores realizaría biopsia, sí o no. Bien, la amplia mayoría, un 76%, votó por hacerle la biopsia o las Y biopsias. acá yo creo que es un poco lo mismo que veníamos discutiendo recién, ¿no? Esa imagen es una imagen que por lo pronto está alejada de la unión escamocolumnar y es un epitelio aceto blanco que podríamos describir como G1. Así que es una imagen de baja sospecha colposcópica, me parece a mí. Así que de vuelta, en otro contexto, que si yo no tuviese esa PCR positiva para otros, nosotros en nuestro hospital nos aparece así, cuando es positivo para 16, positivo para 18 o positivo para otros, nos ponen a nosotros. Entonces, cuando es positivo para otros, que no son ni 16 ni 18, pero me encuentro con esta imagen y una citología de bajo grado, en ese contexto la biopsiaría, pero con la sensación de que estoy biopsiando un SIL de bajo grado, la verdad, me parece que eso seguramente va a ser un SIL de bajo grado. Ahora, me imagino ahora que me equivoco y la biopsia dice otra cosa, pero en la previa pensaría que es un SIL de bajo grado, pero la biopsiaría en ese contexto, porque tenemos que meter todo el paquete completo dentro de la bolsa, ¿no? Entonces, en ese paquete completo, si bien la imagen colposcópica no me parece de sospecha, sí la biopsiaría. bien, yo totalmente de acuerdo. Y hay un detalle que me gustaría ver, capaz que Fer y Andrés me digan qué piensan al respecto. Nosotros ahora en la era esta de la vacunación y que cada vez las pacientes, estamos teniendo más en la consulta pacientes que se vacunaron, incluso que se vacunaron previo al inicio de las relaciones sexuales, si bien no son muchas, es- estoy viendo personalmente pacientes que quizá tienen cambios menores y a la biopsia me muestran que tienen un HSIL, ¿no? Es como que las lesiones o los cambios en realidad de las pacientes que tienen no 16 ni 18 no son tan exuberantes el HSIL en las pacientes, por fundamentalmente las que se controlan bastante seguido, como capaz que cuando son el 16 y el 18. Esa es como una percepción que en realidad es totalmente subjetiva de la práctica clínica que tengo y a veces lo discuto con algunos colegas y me gustaría saber a ver qué piensan ustedes al respecto. Y lo otro que me gustaría saber, capaz que qué piensa Andrés y bueno, Fernando, claramente esta imagen es de cambio menor, se la mire por donde se la mire, no solo por el alejado del canal, sino por los bordes que tiene, el epitelio muy delgado, muy aceto blanco, tenue, bueno, puntillado muy delgado en algunos sectores, pero quisiera saber, ¿le harían un legrado endocervical sabiendo que a veces incluso con una citología del ESIL podemos tener capaz que un porcentaje no despreciable, que algunos plantean hasta un 15% de lesión de alto grado, la controlarían, le harían la biopsia y si les da un LSIL la controlan como tal. Eh, no hay recetas para esto, pero me gustaría saber a ver qué opinan ustedes dos al respecto. Sí, el cepillado endocervical, definitivamente sí, pero eso es parte de la rutina de la toma citológica, ¿no? Así que yo ya tengo esa toma citológica que dice bajo grado, asumo que esa toma citológica tiene un cepillado endocervical. Eh,
solo le haría un legrado si en lugar de ser una prueba positiva para otros, fuese positiva para 16 o para 18. Si es positiva para 16 o para 18 y no veo claramente la unión escamo-columnar, eh, las guías nuestras dicen haga estudio del conducto endocervical. En lo personal, hacemos cepillado y legrado, porque hemos visto que algunos de los diagnósticos nos han venido a través del cepillado y otros a través del legrado, y por más que en la teoría el cepillado es más sensible y el legrado es más específico, no se me ha mostrado así en la práctica. A veces he llegado al diagnóstico con el legrado y tenía un cepillado negativo. Entonces, personalmente, y no personalmente, en el servicio nuestro hacemos legrado y cepillado, pero de vuelta, si hubiese sido positivo para 16 o 18. En este caso es positivo para otros, la verdad que no le haría el legrado, pero sí tiene un cepillado endocervical como parte de su toma citológica de rutina. Y en cuanto a lo que decís vos de los cambios, yo la verdad es que no lo he todavía, tengo esa misma percepción que decís vos, como que tal vez no son iguales las manifestaciones de las que tienen lesiones por 16 o 18 que las que tienen lesiones por otros genotipos virales, eh, pero la verdad que es solo una percepción muy subjetiva y que no la tengo basada en ninguna evidencia sólida, así que es solo como algo que está ahí en mi cabeza, como que quiero seguir viendo a ver si realmente es así, pero pienso que en los próximos años nos vamos a encontrar con cosas diferentes y con presentaciones diferentes, pero todavía lo tengo muy en pañales en mi cabeza eso. Estamos similar entonces. ¿Vos, Fer? Sí, bueno, de acuerdo totalmente con la primera parte de la evaluación endocervical. Y respecto a esto, es como que estoy empezando a ver, pero bueno, no solo es subjetiva, sino que es algo muy reciente. No, tal vez no vea tantas pacientes o tal vez las que vea no están tantas vacunadas de hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho es lo que se describe en otros lugares donde hace más tiempo que la gente se vacuna o hay un mayor número, pero por ahí estamos empezando a verlo. Bien, bueno, Continuamos entonces. Bueno, efectivamente la biopsia que se realizó a esta paciente dio un SIL de bajo grado. Entonces ahora la pregunta es si le solicitamos PAP y colposcopía en 6 meses. Recordemos que tiene diagnóstico citológico y comprobación histológica de SIL de bajo grado. En la segunda dice que como está vacunada y tiene una lesión con cambios menores se puede controlar solo con PAP. La tercera le solicita PAP y posterior colposcopía en 12 meses. Y la última le solicita PAP, colposcopía y nuevo test de HPV en 12 meses. Acá sí hay un reparto interesante nuevamente y creo que esto refleja lo que son las pautas de seguimiento que teníamos y las que podemos llegar a adoptar de otros lados. En resumen, la mayor parte, 49% votó, le solicita PAP y colposcopía en 6 meses. Después viene la opción de PAP y colposcopía en 12 meses. Luego PAP, colpo y nuevo test de HPV en 12 meses y la mínima parte, un 5%, vota que como está vacunada y tiene lesión menor, se puede controlar solo con PAP. Comentarios, Andrés. Acá tal vez una opción podría haber sido todas son correctas, sí. creo que Pero sí. en lo personal yo voté PAP y colposcopía a los 12 meses. Eh, y las guías nuestras dicen eso, por otro lado. Pero las guías nuestras dicen eso porque lo que piensan nuestras guías es que la biología de estas lesiones es una biología lenta, no es una biología que va a cambiar de un día para el otro. Y, y tenemos ya un diagnóstico histológico de bajo grado. No vamos a hacer nada con el bajo grado. eh, no está hablando de una infección transformante, no está hablando de que ese genotipo no 16 y 18 esté trayendo problemas,
sino que dice que ese genotipo 16-18 está generando solo una infección viral y se está replicando y está en estado episomal, no integrado y como una infección transformante. Y eso no va a cambiar de un día para el otro. Esas cosas probablemente no cambien nunca, pero eventualmente si va a haber alguna diferencia, va a tomar un tiempo eso. Entonces por eso las guías nuestras dicen, repitamos dentro de 12 meses. Pero bueno, no estoy en desacuerdo con las otras opciones, no me parecen descabelladas. Por eso decía, todas son correctas, podría ser también. Em, y, y PAP, Colpo y nuevo test de HPV, bueno, como les digo, nosotros lo haríamos a los 18 meses y no a los 12, pero también podría ser la opción 4. Así que bueno, la verdad que todas son correctas, no es una mala opción, pero en lo personal le haría PAP y colposcopía a los 12 meses. Bien, bueno, nosotros creo que también lo que está muy como arraigado acá en nuestra conducta en la práctica clínica es que a los CELESIL los controlábamos con PAP y colpo cada 6 meses, ¿sí? De siempre, de años y de años y de años. Entonces, quizá yendo a lo que vos decías, Andrés, de la historia natural de estas lesiones y del bajo riesgo de que tienen o de probabilidad de tener algo importante en 6 a 12 meses, creo que lo más adecuado sería el control al año, que es tal cual, como vos decís, puede ser solo con PAP, y bueno, la gran mayoría de las guías internacionales, los países del norte, la controlan con PAP, o incluso solo con test de HPV, y en función de eso es cuando si repiten la colposcopía o no, y creo que acá entra en juego un poco lo que es los costos, y que la colposcopía en nuestro medio es relativamente barata, y el Papa Nicolau también. Entonces creemos que para nuestra práctica clínica actual realizar el PAP y la colposcopía es adecuado. Y pusimos acá Papa Nicolau con posterior colposcopía por el simple hecho de que para quien le hace la colposcopía de control es súper importante en el momento de hacer la colposcopía contar con el resultado de la citología. Entonces, si podemos al momento de hacer la colposcopía que la paciente venga con la citología que le realizó muchas veces su médico tratante, creo para los que hacemos tracto genital inferior es súper valioso contar con ese valor al momento de hacerle el estudio. Sí, yo coincido. Yo creo que después hay que ver cada situación en particular. Se me ocurren dos escenarios. Una paciente muy temerosa y muy asustada con esto y que ya hizo varias consultas previas, entonces uno necesita poder contenerla un poco más a esa paciente que no se queda tranquila si le digo que vuelva dentro de un año y entonces la cito dentro de 6 meses, pero porque quiero ver si logro que se sienta más contenida de ese modo. Ese puede ser un escenario, pero el riesgo eventualmente de decir lo controlo cada 6 meses es que a alguno se le ocurra en ese curso de tanto control terminar tratando a una paciente que en realidad debemos seguirla y no debemos tratarla. El SID de bajo grado no se trata. Entonces, me parece que tanto seguimiento tan estricto cada 6 meses la pone en riesgo de que alguna de esas pacientes termine ligándose un tratamiento que no se merecía por una especie de exceso de seguimiento. Así que tengo esta dualidad en este punto, pero eventualmente si viera que esa paciente va a necesitar un poco más de contención, la podría citar a los 6 meses, pero solo a los fines de que se sienta más contenida. A los fines de lo que Bien. mi cabeza va a pensar es, la voy a seguir, seguir y seguir, salvo que encuentre algo en ese seguimiento que realmente me haga pensar que estoy frente a mayor patología. Bien. Ahí hay una pregunta de Ferlon, en realidad un comentario que pone: comentar con las pacientes vacunadas nos llevamos sorpresa en imagen de bajo grado, pero la histología da de alto grado. Creo que eso es más o menos lo que habíamos hablado, ¿no? Que capaz que es una percepción que estamos teniendo muchos, ¿no? Que todavía no la podemos confirmar, pero creo que va un poquito como de la mano de eso, ¿no?
Pasamos entonces al caso clínico 3. Rosana, de 38 años, encontró por SIL de bajo grado, diagnosticado por biopsia de julio del 2024. Ahora trae un resultado de test de HPV negativo a la consulta. Entonces, las opciones son, le solicita PAP y colposcopía para control de su LSIL. Opción 2, le dice que su próximo control es en 5 años con test de HPV. Opción 3, le dice que su próximo control es en 3 años con test de HPV. Y opción 4, le solicita PAP y colposcopía en 12 meses. Bueno, Bueno, las las votaciones votaciones están están divididas. divididas. La mayor parte, por poco, votó la opción 3. Le dice que su próximo control es en 3 años con un test de HPV. Luego sigue la opción 1 y la opción 4. La opción 1 le solicita PAP y colpo para Para control de su control de su LSIL LSIL y la y opción la 4 opción 4 agrega que agrega es que en es en 12 12 meses. meses. La La minoría minoría votaron. votaron control en 5 años con test de HPV. Sí, HPV yo en este negativo a la punto lo que consulta. me gustaría Entonces, comentar es, las opciones son, bueno, por lo le pronto, solicita PAP y colposcopía para la control de su prueba de HPV LSIL. no nos sirve para tomar Opción 2, le dice conducta que su próximo frente a control un es SIL en de bajo 5 grado. El años SIL de con bajo test de grado HPV. se controla, se Opción 3, sigue le dice que su próximo independientemente del control es en genotipo 3 viral que años haya con test de detrás de ese HPV. diagnóstico Y histológico. opción Ahora, 4, le sí solicita es PAP de y utilidad colposcopía en 12 meses. la prueba viral en el seguimiento de una paciente que tiene un SIL de bajo grado, como es en este caso. Lo estamos usando no para tomar una conducta, sino que lo estamos usando en el seguimiento. Y en el seguimiento de esta paciente, el test nos da negativo, que eso es fantástico. Quiere decir que en todo caso, su SIL de bajo grado es por un genotipo viral que no es de alto riesgo, lo cual la pone a la paciente en una situación Bueno, las mucho más tranquila y por votaciones están eso te divididas. puedo decir que La vuelva a los mayor 3 años parte, y no por al poco, año. votó la opción Ahora, si yo 3. no Le dice que su dispongo de próximo la prueba control es en viral, 3 porque años esto es con test de siempre y HPV. cuando yo disponga de la Luego prueba sigue la viral opción 1 y la opción como 4. La estrategia de opción 1 le solicita seguimiento PAP y de cuerpo una paciente para con un control SIL de de su bajo LSIL. grado. Si no Y la dispongo de opción la 4 prueba viral, agrega que bueno, es en entonces 12 haré el meses. seguimiento La minoría citocolposcópico votaron anual. control en Pero como en 5 este años con test de caso HPV. tuve la posibilidad de hacerle la prueba viral, entonces aprovecho que la prueba viral me dio negativo y la puedo citar a ese seguimiento a los 3 años. No, no sé si es claro el punto que quiero enfatizar. Sí, sí, sí. Es súper claro. Nada, estamos como totalmente de acuerdo. Es más, la mayoría de las guías clínicas de práctica clínica que existen o que nosotros vemos de mayor evidencia, si contamos con el test de HPV, lo sugieren, como vos decís, a los 3 años, pero claramente es súper válido realizar el PAP y la colposcopía en 12 meses. Creo que realizar todo es como un poco excesivo, ¿no? A veces nosotros acá en el Uruguay, que está muy arraigado los controles anuales con PAPI, muchas veces PAPI colpo, a veces es como difícil, y recién estamos ganando confianza en lo que es el test de HPV y más cuando es negativo y espaciar los controles, y a veces es como vos decís, la paciente que tiene una lesión, por más que sea de bajo grado, como bastante aprensiva y tiene bastante miedo, por lo menos hasta ahora, que recién está apareciendo el test de HPV y a veces es súper válido desde mi punto de vista, ¿no? Personal, controlarla con PAP y colposcopía en 12 meses, pero claramente también tenemos que tener en cuenta con qué contamos en la institución que tenemos. No sé, Fer. Sí, me parece muy atinados ambos comentarios porque, bueno, hay que ver con lo que contamos, ¿no? En el lugar donde estamos trabajando. Y por otra parte, que no hay una receta única para estos casos de seguimientos. Hay que ver el caso en concreto de la paciente bueno, y con las herramientas que contamos para eso. Hay algunos comentarios por ahí, pero podemos de repente dejarlo para el último porque no tiene Bien. estrictamente que ver con este caso. El último caso es el de Paula, de 41 años, que no tiene antecedentes personales ni familiares a destacar, usa DIU como método anticonceptivo y trae resultado de una citología ACG
reciente, del 25 de junio del 2025. Y tiene un test de HPV de unos días después, negativo para alto riesgo. Paula asintomática, no tiene antecedentes de lesiones cervicales y tiene un Papa Nicolau de junio del 2024 negativo. A ver si puedo ver qué hay más abajo. Ah, ahí aparecen las opciones. Pasó. Sí. Planteamos como opciones si repite el PAP nuevamente en 12 meses, ya que el test HPV es negativo, si solicita colposcopía, dado que la mayoría de los ACG se deben a procesos reactivos, tranquiliza a la paciente y le repetirá el PAP en 6 meses, o 4, le retira el DIU, dado que favorece cambios que simulan lesiones, perdón que se me fue, lesiones en el Papa Nicolau, ¿no? Sí. Bueno, la amplia mayoría vota por solicitar colposcopía, un poco, bastante menos dice que tranquiliza a la paciente dado que la mayoría de los ACG son reactivos y la minoría las otras dos opciones. Sí, yo acá voy a decir una maldad solo, pero a los fines de ponerle un poco de picante a la Bueno, las discusión, nada votaciones más, ¿eh? son divididas. Pero yo hubiera La votado mayor ninguna es parte, correcta. por poco, Pero votó la esto lo opción digo para 3, jorobar un que poco, dice que ¿eh? su próximo control Igual es en voté 3 por la años con un test de colposcopía, pero HPV. ¿por qué digo lo de ninguna es Luego sigue correcta? la opción uno y la opción Porque 4. La ACG opción son uno le solicita cambios papicuerpo citológicos para mayores. control de su LSIL Acá y la dice opción 4 que agrega el que es en informe era 12 meses. ACG de tipo La NOS. minoría En el votaron medio nuestro, no sé qué control en les pasa 5 en años el con test de Uruguay, pero en HPV. el medio nuestro, nuestros citopatólogos nos ponen Y yo en ACG, este pero punto lo no que me nos gustaría especifican si es comentar a es, favor de neoplasia o bueno, si por es de lo tipo NOS. La pronto, verdad que normalmente no la recibimos ese prueba de grado HPV no nos sirve para tomar de conducta disquisición, ni frente siquiera a si un son SIL de bajo grado. probablemente El SIL de bajo endocervicales grado o no se probablemente controla, se endometriales, que sigue también es independientemente del una fenotipo viral que subdivisión haya que detrás de figura en ese el BTSA. diagnóstico A nosotros nos ponen histológico. ACG Ahora, y sí es arreglate, de digamos así. utilidad Eh, la prueba entonces, viral si en el tiene un ACG, que de seguimiento de una vuelta son paciente que cambios tiene un SIL citológicos de bajo grado, como mayores, es en este caso. Lo estamos así que de usando ninguna no manera para la tomar una tranquilizaría a la conducta, paciente, le diría sino que que lo estamos repita el usando en PAP ni el nada por el seguimiento. estilo. Y en el Hay que seguimiento de esta estudiarla. paciente, Y el esa test nos da paciente hay que negativo. hacerle una Eso es colposcopía, así que fantástico. por eso Quiere voté decir que en todo colposcopía, caso, pero hay que un SIL hacerle de un bajo estudio de grado conducto es endocervical un y genotipo viral que no es particularmente en este caso, me de alto parece a riesgo, mí, lo cual hay que hacerle la un pone a la estudio paciente en una endometrial, porque situación si la mucho más paciente tiene tranquila y más por de eso 35 le puedo decir años, que vuelva a los 3 años o si tiene y no al factores de año. riesgo para Ahora, patología si yo no endometrial, si es menor de dispongo de la prueba 35, viral, porque pero si tiene esto es más de siempre y 35 cuando años, y yo disponga de particularmente en la este prueba caso que tiene viral una prueba de HPV como negativa, estrategia de es seguimiento decir, de una paciente ese con un SIL de ACG bajo grado. con una Si prueba no de dispongo HPV de la prueba negativa viral, bueno, me hace entonces haré el pensar seguimiento que más citocolposcópico anual. probablemente, a Bueno, priori como en esto, este ¿no? caso Pero me hace tuve la pensar que posibilidad más de hacerle la probablemente prueba esa viral, lesión entonces aprovecho glandular, que la prueba viral porque me dio estamos hablando de negativo anomalías de células para poder glandulares, ¿no es citar cierto? a ese Que esa seguimiento a lesión los tres glandular años. No sé puede si es provenir claro del el endometrio punto que más que del quiero cuello, enfatizar. porque tiene una Sí, prueba sí, de sí. HPV negativa. Es Así súper que claro. sí le estudiaría el conducto Nada, estamos endocervical, como totalmente de pero acuerdo. Y más, la definitivamente le mayoría de estudiaría el las endometrio. clínicas Por de eso es que práctica jorobo clínica con esto que se asisten o para que nosotros vemos picantear en nomás nuestra la evidencia, discusión, si que contamos con yo el test de contestaría HPV, ninguna lo es sugieren, correcta. como vos decís, a los 3 años, pero Pero claramente es porque súper creo válido que realizar el PAP hay y que la estudiarle el colposcopía endometrio en a esta 12 meses. paciente. Creo que realizar todo es como un poco Genial y excesivo, ¿no? totalmente válido A lo que veces decís. Realmente nosotros, acá acá en el muchos Uruguay, que está muy citólogos arraigado y en varios los lugares controles anuales por con lo menos lo PAPI, que muchas trabajo veces yo, PAPI sí nos colpo, dan el a veces es apellido del como ACG. difícil, Y eso recién creo estamos ganando que es válido, confianza en lo si que es bien el casi test de todas las HPV estudiamos y más iguales, cuando es ¿no? negativo y espaciar Pero los nada, controles, obviamente que y a si veces dice es como vos células decís, la endometriales, paciente vamos a que ir tiene una primero al lesión, por más que endometrio que sea de lo que es bajo al grado, cervix. es como bastante aprensiva y Totalmente de tiene bastante acuerdo miedo, con la por lo menos solicitud de hasta la ahora, que colposcopía. recién Y está en realidad, apareciendo el en test de esta HPV y pregunta, a como que veces creemos que el es ACG, las súper células válido glandulares atípicas, son desde mi como un punto gran de capítulo vista, aparte ¿no? de lo que es Personal, controlarla el con PAPI screening de cáncer de colposcopía en cuello y 12 el meses, pero estudio claramente de también tenemos que tener Bethesda, en cuenta que con qué si contamos bien en la lo nombra institución y que todo, como tenemos. casi todo está enfocado a lo que es las células escamosas.
Y el ACG puede Sí, me corresponder a parece una cantidad de cosas, muy pero puede atinados ambos corresponder también a comentarios lesiones porque, bueno, premalignas, hay que ver incluso con lo malignas, que contamos, ¿no? En el lugar del cuello, pero donde también estamos extracervicales, trabajando. como Y bien por vos otra decís, parte, y que no nos tenemos que no, olvidar de eso. Y quizá no hay una receta la tercera única opción la para estos pusimos más casos que de nada para, seguimientos. Hay que ver tipo, desmarquemos el lo que es caso el en ACG concreto de de la lo que es el paciente ASCUS, ¿no? y bueno, Que el ASCUS es y con las prácticamente herramientas nada, que contamos y para bueno, eso. y muchos a Hay veces en algunos la práctica comentarios por clínica ahí, vemos como que se pero puede llegar a podemos de confundir, repente dejarlo para el capaz último que porque no más tiene ahora con lo que es estrictamente el que test ver de con este HPV caso. positivo, negativo, si tengo un El último ACG, caso y es creo el de que en eso Paula, pensamos de 41 básicamente al años, momento que no de tiene poner antecedentes personales esta ni familiares a pregunta. destacar. Claramente cuando Usa DIU hacemos como método la colposcopía en estas anticonceptivo y pacientes, trae independientemente de lo resultado que de una veamos, a nadie citología le queda dudas de ACG que vamos a tomar NOS muestra de, 20 si hay reciente, algo del 25 de exocervical, junio del claramente, 2025. porque hay Y tiene un muchos test de ACG que HPV de unos corresponden días solo a lesiones después, escamosas, pero negativo para alto siempre, riesgo. sí o sí, Paula independientemente está, de la edad de la es paciente, con un ACG tenemos que asintomática, estudiar no tiene antecedentes de claramente el lesiones canal. cervicales y tiene un Papa Nada, y Nicolau no de olvidarnos que hay junio muchas lesiones del glandulares del 2024 cuello negativo. que, si bien y serán un 7 A un ver diez si por puedo ciento ver pueden qué no hay más estar abajo. Ah, ahí vinculadas al aparecen virus del las HPV, opciones. incluso Sí. en el cuello uterino, en el canal Planteamos endocervical. como Y opciones bueno, o repetir corresponder si a repite el lesiones PAP nuevamente en premalignas o 12 incluso meses, ya que el test malignas HPV es negativo, endometriales o si incluso solicita ovarios, o si colposcopía. no, reacciones reactivas. Hay Dado muchas que la pacientes que mayoría tienen de los quizá ACG se metaplasia deben a procesos turárica reactivos, y tranquiliza a nada la más. paciente y le repetirá el Pero PAP en no 6 es, el meses. ACG no es una O 4, le citología retira el que DIU, deja dado que tranquilo a favorece ninguno, cambios que ¿no? Es como, simulan eso creo que es lesiones, lo que tendríamos que llevarnos. perdón que se me No fue, sé vos, Fer, lesiones en el Papa qué Nicolau, tenés ¿no? Sí. para aportar de esto. No, estoy de acuerdo con ustedes. En particular me interesa leer dos comentarios puntuales. Uno de la doctora Benedicta Caserta, citóloga y patóloga, que dice, puede ser colposcopía, sí, puede ser un pólipo, una lesión endoglandular y no olvidar el endometrio. En pacientes con ISADS a Bueno, veces se puede ver el istmo. La amplia ACG no mayoría es una vota entidad por específica, solicitar sino un grupo de riesgo a colposcopía, estudiar y un nos poco, felicita por la bastante actividad. menos Y el doctor dice que Achar, tranquiliza a la paciente, dado que la mayoría de los ACG reivindicando son su reactivos, actividad principal, la y la histeroscopía, no, es una minoría broma. las Arturo otras dice dos que creo opciones. que hay que hacer histeroscopía y María Noel lo refuerza este concepto. Si no, si el estudio endocervical no Sí, muestra yo lesión. acá voy a decir, sí, es muy Muy interesante bien. lo que decís vos de que existen, que no nos olvidemos que existe un pequeño grupo de adenocarcinomas in situ no HPV relacionado, que es esto que vos planteabas, que bueno, puede ocurrir entonces que tengas una lesión glandular y un test de HPV negativo, ¿no? Mm. Es interesante no olvidarnos de ese aspecto. Pero bueno, en términos generales, una CG con una prueba de HPV positiva te orienta más a pensar que seguramente ese ACG Del proviene de cuello. una lesión cervical y un Mm. ACG con HPV negativo te orienta más a pensar que puede venir por el lado endometrial, que eso es lo que yo comentaba hace un rato. Pero lo que vos decís, Luciana, está perfecto, ¿no? Espectacular. Excelente la Bueno, discusión porque, me digo, pusimos justamente el test de HPV negativo para que se diera este tipo de razonamiento y de discusión. Continuamos entonces. Bueno, ahí se realiza la colposcopía de esta paciente, la pueden ver. Y frente a esto realiza biopsia de estudio del canal. Ahí puso la segunda, ¿no? sí, Conducto, como más amplio. ahí está. Segundo, realiza biopsia y estudio del canal cervical. Tercero, ante ausencia de lesión histológica, no realiza estudio de la cavidad endometrial, dado que no estoy viendo toda la pantalla, yo puedo seguir. Dado que el ACG, sí, dice, ante ausencia de lesión histológica en el cuello, ¿no? No se realiza estudio de cavidad endometrial, dado que el ACG no es de células endometriales. Bueno, todos votaron por la opción que dice realiza biopsia, estudio el canal endocervical, Es la misma, que es la misma, sí, 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 sí. como dijo Andrés. Sí, yo inicialmente le haría eso, obviamente lo que uno le va a hacer el día de la consulta es la biopsia o el estudio del conducto endocervical, pero yo la programaría también para una histeroscopía.
Bien, Esperaría habitual. tener Yo esperaría tener el resultado de esa biopsia del conducto endocervical y le haría la histeroscopía. Claro, capaz que yo en mi práctica clínica y ahora con todo lo que estamos hablando es como para reflexionar y el test de HPV, ¿no? Yo en mi práctica clínica quizás sí le hago primero la colpo, en este caso lo que veo hago la biopsia, tiene un discreto pólipo allí y bueno, también lo analizamos y bueno, y el estudio del canal endocervical, que puede ser como vos dijiste Andrés, con legrado, cepillado endocervical para muestra histológica, que hago un paréntesis allí, no es lo mismo que el cepillado de la citología, ¿no? Es como son más vueltas y va en el frasquito de formol, esto lo aprendí de ahí ya que está de la doctora Benedicta Caserta, cómo hacemos una adecuada toma del cepillado para muestra histológica. Y bueno, y si en ese resultado de anatomía patológica no se obtiene una lesión glandular, ya sea premaligna o raramente, pero puede existir un adenocarcinoma, allí es cuando voy a estudiar el canal endocervical, no el canal endocervical, perdón, la cavidad endometrial. Yo en mi práctica clínica, y quizá es una debilidad o un error, no lo estudio directamente. Hago como, y es más, si me viene un adenocarcinoma in situ, le hago un cono y, y nada, y la controlo. ¿Vos crees, Andrés, que si en una muestra histológica de este cuello, por ejemplo, te viene un adenocarcinoma in situ, igualmente le estudias la cavidad endometrial? Está muy bueno ese planteo tuyo. La verdad que has pegado en un clavo muy específico y está muy bueno. Me ha pasado eso en alguna oportunidad y porque uno dice, bueno, no me viene nada, entonces le voy a hacer la histeroscopía, pero resulta que le hiciste el legrado endocervical y tenés un adenocarcinoma in situ. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos la histeroscopía? Yo lo que he hecho en esos casos es, le hago el cono y en la Ujú, oportunidad del cono aprovecho esa anestesia y esa pasada por el quirófano y le hago la histeroscopía después del cono. Así cuando recibo después el estudio histológico de ese cono, tengo también eh, lo del endometrio. Aprovecho esa oportunidad para hacerle la histeroscopía también. claro, Porque de vuelta, una paciente que tiene una ACG tiene que ser estudiada exhaustivamente, son cambios citológicos mayores. Como muy bien dijiste vos, nada que ver con el ASCUS, que antes se llamaba AGUS, el AGC justamente se lo cambiaron para no confundir con el ASCUS. Pero cuando me ha pasado esa situación, que es contadas con los dedos de una mano, porque ya tener un PAP ACG ya es raro, pero, eh, pero he aprovechado para hacerle una histeroscopía en ese momento, porque de vuelta son de estos casos que por ahí no te terminan de cerrar 100%, ¿no? Entonces, como para terminar de tener estudiada esa paciente, le hago la histeroscopía en el momento del cono. Le claro. hago primero Y, el cono y después la histeroscopía. claro, incluso, a ver, cobra relevancia ahora, y estoy como, mientras hablamos, como que voy pensando situaciones, ¿no? Y capaz que acá también cobra relevancia, quizá en esa paciente, cuando te viene con ese resultado de ACG, pensar, a ver, incluso si no le voy a estudiar de una la cavidad y voy a ir directamente a solo estudiar el cuello, o bueno, si tiene un adenocarcinoma in situ, ver si tiene factores de riesgo, ¿no? También. Obviamente la Totalmente, edad es importante, pero bueno, capaz que si tiene un sangrado uterino normal, es una paciente obesa, totalmente, otro totalmente, factor de riesgo, totalmente. creo que en eso ahí sí cobra muchísima más relevancia, quizá hacer el estudio incluso de la cavidad y capaz que antes de hacer el cono, ¿no? Eh, ya te digo, voy como razonando Yo mientras me lo vamos cuestiono en hablando. ese momento, pero la manera que lo pienso, y lo someto a juicio crítico de ustedes, no digo que esa sea la mejor manera, pero me preocupa hacerle la histeroscopía antes del cono, Ujú, porque como es una lesión intraepitelial lo que probablemente estemos buscando o queriendo tratar, si yo le hago la histeroscopía y traumatizo el conducto endocervical con mi histeroscopio, o si eventualmente fue traumática la dilatación porque era difícil entrar o lo que fuere, tengo miedo de haber afectado esa lesión intraepitelial con mi claro. maniobra traumática de ingreso a la cavidad con el histeroscopio. Entonces, como me preocupa eso, prefiero hacerle el cono primero. Pero no digo que eso sea lo mejor, ¿eh? No tengo
Bueno, No mi tengo un aval debilidad para es lo que que no, estoy diciendo. mi debilidad es que no hago histeroscopías. Entonces, ahí esa facilidad que tú tenés, nada, necesitaría de un colega que sí la haga, que quizá vos, Fer, haces también las dos cosas. Capaz que ahí es como más fácil para ustedes y por eso lo mío es como más por pasos, ¿no? No sé, Fer, vos qué pensás al respecto. Sí, sí, es variable digamos, el encare, creo que de acuerdo a lo que uno tenga a mano y a la formación o la cabeza que tenemos, pero bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que planteaba Andrés. Ya que tenemos a mano el estereoscopio, después de hacerle el cono puede entrar. Bien. Y obviamente después de hacerle el cono, estudio del cuello no remanente, ¿no? Con un legrado Ujú, sí, claro. endocervical y cepillado, ¿no? Sería como lo ideal luego de hacer el cono en estas pacientes. ¿Ustedes lo hacen de rutina, Andrés, después de los conos al estudio del canal endocervical después del cono en el cuello remanente? Eh, si estamos hablando de de una paciente saliéndonos de este caso, ¿no? Una paciente que le hice una escisión de tipo 1 con LIP por un SIL de alto grado, por una lesión escamosa, no por una lesión glandular. Yo, en lo personal, no le hago estudio del conducto remanente. Hay amigos míos acá, por ejemplo, Fernando Monge, que él sí se lo hace, él está en el CEMIC y él sí lo hace de rutina. Yo la verdad que no lo hago de rutina porque nunca llegué a entender muy bien ni a convencerme muy bien de que me pueda servir para algo conocer ese dato. Y todavía no estoy muy convencido de que me sirva para algo, entonces no lo hago. Ahora, si volvemos a este caso en el que pensamos que tiene una lesión, perdón, que le hizo un degrado endocervical y tiene un adenocarcinoma in situ, ahí le voy a querer hacer un señor cono, digamos así, un cono cilíndrico y voy a tratar de llegar al orificio cervical interno. Salvo que sea una paciente muy, muy joven y quiera ser un poco más conservador y no llegar tan alto con mi resección, en cuyo caso ahí sí le haría un legrado del conducto remanente. Pero en casos de lesiones escamosas, eh, no termino de comprender, no, a ver, me gustaría escuchar los argumentos de ustedes, pero no termino de comprender muy bien en qué sentido me cambia tener el dato por ejemplo, de un SIL de alto grado en el conducto remanente, si yo, a ver, si yo tengo una escisión con márgenes libres, ya me quedo tranquilo con eso, no quiero saber cómo me quedó el conducto remanente, la voy a controlar a esa paciente, la voy a seguir. Y si tengo el margen comprometido y es una paciente joven, en principio la voy a seguir también. Entonces no me cambia lo que me diga el conducto remanente. Por eso no termino de saber bien en qué situación me puede llegar a ser útil esa información. Bueno, yo personalmente creo que estoy con tu amigo Monje. Yo sistemáticamente luego que hago una escisión, independientemente de que sea escamosa o glandular, le hago el estudio del canal endocervical. Es verdad que cuando son escamosas es excepcional que las pacientes tengan lesiones multicéntricas, ¿no? Es como excepcional. Pero bien, lo hago y muchas veces no, es poco frecuente, pero existe la probabilidad de que me venga, incluso con márgenes negativos, que presente lesión, ¿sí? Remanente, y en realidad remanente o lesión en la muestra del legrado del descepillado. Habitualmente no hago recono prácticamente nunca, pero sí lo tomo como que tiene más probabilidad bueno, de recidiva, la voy a seguir igual, pero a esa paciente en el control posterior, si me dio positivo, le estudio el canal cuando le hago la colposcopía y le hago un cepillado endocervical para muestra histológica, independientemente de lo que me haya dado el Papa Nicolau. A ver, es como quizá un poco artesanal de lo que uno va leyendo y de lo que uno se siente más seguro. Y lo otro que me ha pasado es que muchas veces, y eso sí es más frecuente,
dado que el adenocarcinoma in situ es poco frecuente, pero no es despreciable las veces que me ha sucedido que hago tratamiento, le hago un cono por un HSIL, una lesión de alto grado escamosa, y en la pieza he encontrado lesiones de glandulares, adenocarcinoma in situ asociado. Entonces es como que me deja más segura de que terminé de estudiar todo el cuello uterino, pero claramente no es algo que lo haya leído como pautado, que sistemáticamente haya que realizarlo. Es más, está discutido, pero sí lo hago en forma sistemática en todas las pacientes que le hago con, máxime en Sí, las posmenopáusicas. sí, Fernando Monge esgrime los mismos argumentos que cuando lo discuto con él, me esgrime los mismos argumentos que me decís vos. Eh, yo por ahí lo que contrapongo a eso es que eh, el seguimiento a los 6 meses se lo voy a hacer igual con o sin esa información de cómo me quedó el conducto remanente. El estudio del conducto no cervical con el cepillo se lo voy a hacer igual. Y muchas lesiones, es decir, es verdad que es excepcional las lesiones multicéntricas en las escamosas, pero incluso alguna lesión remanente que pueda haber quedado, toda la respuesta inflamatoria post procedimiento decisional hace que muchas de esas lesiones involucionen por todo ese proceso inflamatorio posterior a la intervención quirúrgica. Así que a mí me da la sensación más que como que me embarra un poco la cancha, por decirlo en términos futbolísticos, eh, y me genera eventualmente ruido de que quedó algo que no fue todo totalmente sacado y me genera ruido eso, y eventualmente me puede condicionar a alguna conducta versus me entero en el seguimiento. Si en el seguimiento encuentro que quedó lesión residual, bueno, entonces ahí quedó lesión residual y tendremos que retratarla, pero prefiero enterarme de eso a los 6 meses. Pero en realidad acepto los argumentos tuyos y de Fernando. No me terminan de convencer del todo, igual todavía. Fer González, ¿vos qué haces? Yo también hago el grado de cuello remanente. Bien. Se ve que los dos Fernando están mal. No, Está bien, a está ver, bien. estoy de acuerdo en que muchas lesiones se van por la reacción inmunológica post-cono, pero me preocupa cuando hacemos el cono y vienen los bordes estromales, sobre todo el vértice positivo, porque si el del cuello remanente viene negativo, me tranquiliza bastante saber que pasé por vértice, pero que no le quedó, o aparentemente no le quedó nada a la paciente. En cambio, si le quedó lesión en el cuello remanente y la mujer tiene paralía satisfecha, ahí me preocupa un poco más. Y no digo de primera, pero capaz que en la evolución tiendo a hacer un poco más, a hacer un recono. Si bien es cierto que con la evolución de las cosas estamos cada vez más conservadores, ¿no? Con el estado de los bordes y demás, pero bueno, esa es un poco mi fundamento. Pero Bien, bueno, está bueno que se abran estas discusiones. bien, dejo de compartir que ya estamos terminando, Fer. Hay algunas preguntas u opiniones en el chat. Eh, Aparte de las que las dijimos, pregunta Claudia Muñoz, si hemos tenido test de HPV negativos con biopsias HSIL y PAP-LSIL. ¿Qué tema nos tocan, Fer, eh? Sí, estamos haciendo un relevamiento de todos estos casos. Si querés comentar, Luciana. Nada, en realidad, a ver, claramente nosotros recién estamos teniendo como en forma masiva el HPV. Realmente la conducta nuestra de enviar a Papá Nicolau y colposcopía persiste y si bien va disminuyendo, nos está pasando y bueno, y muchas veces hemos visto imágenes con test de HPV positivo o incluso a veces le tomamos el test de HPV en el momento que le hacemos la colpo y bueno, por diferentes motivos y bueno, no han sido, si bien es muy poco probable, pero nos han pasado a varios de nosotros en las discusiones que hemos tenido con Fernando, con Noel, mismo con Fernanda, la doctora Sandra Rivero. Hemos tenido casos de paciente con test de HPV negativo que por diferentes factores
o circunstancias llegaron a la colposcopía, las biopsiamos y han tenido un HSIL. Y quizá no solo fueron un SIN2 con un P16 positivo, sino han sido SIN3. Entonces, bueno, eso a veces nos preocupa un poco o ver cómo lo vamos a seguir. Claramente el test de HPV no es 100% y bueno, y hay pacientes que quizá escapan a lo que es el screening, pero bueno, nada, nos preocupa un poco ese tema y nos ha pasado. No sé vos, Andrés, si lo notan allá, tienen más experiencia de más años con el uso del test de HPV, pero bueno. Sí, yo he tenido algún caso excepcional, sobre todo de la época que usábamos captura de híbridos y no de la época actual que usamos PCR. Pero de la época de captura de híbridos tuve algún caso excepcional. En aquellos momentos hacíamos co-test, entonces tenía citología. Hoy no hacemos co-test, pero hacíamos co-test en ese momento y esta mujer tuvo una citología positiva y una prueba de HPV negativa. Y en el conducto endocervical, en el de grado endocervical, me apareció un SIL de alto grado, le hice el cono y era un SIL de alto grado con una captura de híbridos negativa. No una PCR, una captura. Eh, pero convengamos que son situaciones excepcionales y yo creo que tenemos que pensar que lo que nosotros tenemos entre manos es una maravillosa herramienta de tamizaje que es definitivamente superior a la citología, porque en realidad, yo te cambio la pregunta, ¿no tuviste nunca un SIL de alto grado con una citología negativa? Pero Sí, muchas, montones. muchas, Cuando muchísimas, hacíamos muchas solo más. PAP y colpo, yo tenía un PAP negativo, pero la colpo la hacíamos de rutina, porque como les pasa a Claro. ustedes en Argentina, la colposcopía no la pagan chaucha y palitos, entonces nosotros le hacíamos colposcopía a todo el mundo en ese momento. eh, y montones de veces, citología negativa, una imagen colposcópicamente sospechosa, biopsia sin tres, LIP, y el PAP había sido negativo. Entonces, montones de veces la citología nos dio falsos negativos. Ahora resulta que muy excepcionalmente esta metodología nos da algún falso negativo. Está escrito, tampoco estamos descubriendo la pólvora. Así que nos va a pasar alguna vez. Pero porque tenemos que ser conscientes de que ninguna herramienta de tamizaje es perfecta ni tiene el 100% de sensibilidad. Solo que, porque a veces veo que este argumento se usa como para denostar a la prueba molecular y resistirse un poco al cambio, ¿no? Eh, Definitivamente la prueba molecular es maravillosa, tiene, bueno, como muy bien dijiste vos hace un rato, existen los adenocarcinomas, son excepcionales, pero existen los adenocarcinoma in situ y también los invasores no HPV relacionados. Son excepcionales, pero existen. Y existen estos falsos negativos de la prueba molecular. Así que, bueno, nada, hay que vivir con Seguir, eso. ¿Qué se va a hacer? claro, hay que seguir. Nos gustaría una situación perfecta, pero bienvenidos al mundo real. Las situaciones perfectas no existen. Claro, nosotros acá en el screening sí tenemos el PCR también, y bueno, y estas cosas nos han pasado, pero es verdad, quizá lo hemos visto y lo discutimos entre nosotros muchas veces cuando nos ha pasado, y bueno, sí, y a mí me pasó, y a mí, entonces, nada, pero es verdad que incluso la gran mayoría de nosotros en la práctica clínica, bueno, Fernando no tanto, pero hacemos básicamente, nuestro trabajo es básicamente hacer colposcopía, tenemos muchísimos pacientes en las cuales hacemos colposcopías y es verdad que algún falso negativo vamos a captar en ese momento, pero de ninguna manera dudar de lo que es el test de HPV como screening, ¿no? Sí, con la PCR no nos ha ido mal hasta ahora. No me he encontrado con esa situación. Eh, el caso que recuerdo es una señora de la época que hacíamos captura. Pero bueno, seguramente nos va a pasar. Bien. Dado lo avanzado de la hora, leo la última pregunta que creo que es de fácil contestación. Estela Citrín. Una paciente sin riesgo, con test, supongo que será para cáncer de cuello, con test negativo, ¿se hace el test cada 5 años? ¿Control clínico anual solamente o hacer el PAP a los 2 años? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que
Definitivamente se hace el test a los 5 años. Eso no quiere decir que no deba ser examinada esa paciente, ¿no? El examen físico me parece que es mandatorio, eh, pero estamos hablando de qué estrategia vamos a emplear para el tamizaje del cáncer de cuello. Si tenemos la posibilidad de hacer prueba molecular, es con una prueba negativa, la repetimos a los 5 años. Yo, No a le ver, hacemos el PAP al año siguiente. claramente estoy de acuerdo con Andrés. Hay una situación que se nos está presentando ahora en la práctica clínica. A ver, creo que es inadmisible. Nosotros hacemos el test de HPV cada 5 años en el paciente que no tiene factor de riesgo, como screening primario, claramente cada 5 años, pero es inadmisible que esa paciente vuelva a los 5 años. Hay que hacer el control ginecológico anual y el control ginecológico anual requiere de la colocación del espéculo, ¿no? En el cual vamos a mirar el cuello uterino. Eso es fundamental. Lo que sí pasa a veces es que las pacientes en nuestro medio, como recién hablamos, también están en esta época de transición y de ganar confianza en lo que es el test de HPV. Le decíamos siempre, PAP anual. Es más, la paciente viene al control ginecológico y te dice, vengo a hacerme el PAP. No, señor, usted viene a hacerse el control ginecológico anual. Entonces, yo creo que está bien hacer el test de HPV cada 5 años. No lo tenemos que hacer más seguido que eso, salvo las excepciones que hablamos previamente. Y bueno, y en el medio, si la paciente se siente insegura, incluso nosotros también estamos adquiriendo confianza. Capaz que los que hacemos tracto genital inferior estamos familiarizados hace años con el test de HPV y quizá el ginecólogo general no tanto con los resultados. Y bueno, yo creo que si a la paciente la deja más tranquila, creo que realizar en el medio, 2 años, 3 años, no está mal realizar una citología. Esto es totalmente personal, ¿no? Y también para la paciente que sepa que sí, el control es anual ginecológico. Pero creo que, ya te digo, Andrés, nosotros desde el año pasado estamos en este periodo de transición del uso del test de HPV. Sigue habiendo a veces desconfianza de que qué tan confiable es, fundamentalmente ya te digo, en la práctica clínica del ginecólogo habitual. Y bueno, imagínate la paciente que le hacías el PAP y la colpo anual y le decís, no señor, ahora en vez de pasamos a esto y en 5 años. Yo creo que en este periodo de transición, y bueno, capaz que cada tanto se puede jugar con realizar el Papa Nicolau en el medio, no es una técnica invasiva ni mucho menos cara, pero creo que nos tenemos que ir adaptando lo que es la realización del test de HPV cada 5 años, que es sumamente válida. Muy Fer, no sé bien. qué te pasa a vos No, con eso. solamente agregar que en esos controles clínicos anuales uno va justamente a seguir estratificando el riesgo, a ver si esa paciente que de repente hace 2 años no tenía ningún riesgo y ahora aparece alguna inmunodepresión o alguna enfermedad que afecte su sistema inmune y cambia de pareja, es decir, aumenta el riesgo de tener infección por HPV de alto riesgo, ¿no? Entonces ahí esa paciente cambia respecto a lo que era hace 2 años. Para eso, entre otras tantas cosas, obviamente que por eso siguen los controles clínicos anuales. Bueno, no sé si no hay más preguntas, hay agradecimientos, felicitaciones extendidos. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en esta charla Camino al Congreso. Nos veremos nuevamente entonces en septiembre y gracias a todos por haber participado en este mi encuentro. Bueno, yo les agradezco a todos y Fer, que todos los que no se han anotado se anoten al Congreso, ¿no? Sí, sin Va a duda. estar buenísimo, lo vamos a tener Andrés, va a haber instancias también para los especialistas de TGI, así que los esperamos a todos y Andrés, 1 millón de gracias A por, ustedes, un placer por realmente, esto. un gran gusto haber compartido este rato con ustedes y muy, muy enriquecedor para mí realmente. Bueno, Gracias. chao, gracias, chao, Muchísimas chao. gracias. Cariños a todos. Gracias Gracias. igual.